Pokémon. La saga prohibida segundo el archivo Umbra. Prólogo. Toda leyenda nace de un rumor. Toda obsesión nace de una pregunta. Y toda pesadilla comienza cuando alguien decide buscar la respuesta. Durante años circuló una historia entre coleccionistas de videojuegos antiguos. No hablaban del cartucho sin nombre, sino de algo peor. Un archivo. No un juego. No un hack. Un conjunto de datos conocidos simplemente como Umbra. Decían que había sido creado durante el desarrollo de un antiguo título de Pokémon y descartado antes del lanzamiento. No porque tuviera errores, sino porque los desarrolladores afirmaban que el juego empezaba a comportarse de formas que nadie entendía. Nadie pudo demostrar esa historia, pero el mito sobrevivió. En 2026, un estudiante de informática llamado Adrián decidió investigar el origen de la leyenda. Pensó que solo encontraría un engaño de internet. Se equivocó. Capítulo 1 El eco. Después de semanas revisando foros abandonados, encontró un archivo comprimido llamado Umbra 00. No contenía virus. No pedía permisos extraños. Solo una ROM aparentemente normal. Al ejecutarla apareció una pantalla negra. Durante casi un minuto no ocurrió nada. Luego apareció un mensaje. ¿Por qué sigues buscando? Adrián sonrió. ¡Qué buen detalle! Comenzó la partida. El juego era idéntico a Pokémon. Hasta que habló con el primer personaje. No eres el primero. Capítulo 2 El pueblo quieto. Los habitantes caminaban normalmente. Pero jamás parpadeaban. Todos repetían frases distintas con la misma última oración. Todos soñamos. No existe salida. Él escucha. Con cada conversación, la música perdía instrumentos. Primero desapareció la batería. Luego el bajo. Después la melodía. Solo quedó un zumbido constante. Cuanto más avanzaba, más vacío parecía el mundo. Como si algo hubiera ido borrando lentamente la memoria del propio juego. Capítulo 3 Las sombras. Los Pokémon salvajes dejaron de atacar. Simplemente observaban. Permanecían inmóviles. Esperaban. Cuando Adrián intentaba escapar del combate, aparecía un único mensaje. ¿Por qué huyes de ti mismo? Empezó a sentirse incómodo. No por miedo, sino porque el juego parecía diseñado para hacerle dudar de cada decisión. No había monstruos persiguiéndolo. Había silencio. Y el silencio resultaba mucho peor. Capítulo 4 El laboratorio blanco. Tras resolver un largo rompecabezas llegó a un laboratorio completamente vacío. Las paredes eran blancas. El suelo también. No existían puertas. Solo cientos de computadoras apagadas. En la última pantalla apareció una frase. La memoria no desaparece. Solo cambia de lugar. En ese instante el juego comenzó a reconstruir escenas ya vividas. Personajes. Combates. Ciudades. Todo estaba igual, pero ligeramente incorrecto. Una casa tenía una ventana de más. Un árbol estaba al revés. Una canción terminaba con una nota imposible. El mundo parecía recordar mal su propia historia. Capítulo 5 El entrenador del espejo. Al llegar a una cueva encontró a otro entrenador. Era exactamente igual al protagonista. Misma ropa. Mismo nombre. Mismo equipo Pokémon. El combate duró horas. Cada movimiento era respondido con el mismo movimiento. Cada estrategia era copiada. Al derrotarlo apareció una frase. No puedes vencer aquello que insiste en ser tú. Cuando terminó la batalla, el reflejo desapareció. Pero el protagonista ya no sonreía en su retrato de entrenador. Miraba hacia abajo. Como si hubiera perdido algo invisible. Capítulo 6 Umbra. En las profundidades del mapa apareció una criatura desconocida. No tenía forma definida. Cada pocos segundos cambiaba entre decenas de Pokémon diferentes. Su nombre era sencillo. Umbra no atacaba. Solo observaba. Su descripción decía. Toda historia necesita un lector. Toda pesadilla necesita un soñador. No era el enemigo final. Era el testigo. Capítulo 7 El último guardado. Adrián llegó a la pantalla de guardado. Solo existían dos opciones. Guardar. Olvidar. Eligió guardar. La pantalla quedó completamente negra. Durante un largo minuto no apareció nada. Después volvió el menú principal. Había un único archivo. Nombre. Adrián estado. Jugando. No podía seleccionarse. No podía borrarse. Solo observarse. Adrián cerró el programa. Nunca volvió a abrirlo. Con el paso de los meses comprendió que el verdadero horror nunca había sido el archivo, ni los monstruos, ni las sombras. Había sido su propia obsesión. Había dedicado días enteros a perseguir un misterio inexistente, hasta el punto de descuidar el mundo real. El supuesto archivo Umbra no era una puerta a otra dimensión, sino un espejo que reflejaba cómo una búsqueda compulsiva podía consumir el tiempo, el sueño y la tranquilidad de quien se negaba a dejarla ir. Desde entonces, la leyenda continúa circulando por internet.
Algunos dicen haber encontrado el archivo. Otros aseguran haberlo perdido para siempre. Pero todos coinciden en una sola cosa. Hay historias que no dan miedo porque escondan monstruos. Dan miedo porque nos obligan a preguntarnos cuánto de esas sombras nace, en realidad, dentro de nuestra propia mente.